me ha pedido en aproximadamente una hora hablar sobre la remuneración. Bueno, sobre el salario, ¿no? Ahí vamos a ver, hacer una precisión. Y claro, este es un gran reto, ¿no? Porque hay mucho. De hecho, podríamos hacer un diplomado entero sobre la remuneración. Dicho esto, como a mí me gustan los retos, vamos a tratar de eh, tratar o analizar los aspectos más importantes que tiene la remuneración en el Perú, ¿ok? Sin perjuicio de que con las preguntas que pueden haber al final, siempre con respeto del siguiente ponente, podamos abordarlas, ¿ok? Y claro, lo que pasa es que las dos instituciones más importantes del derecho individual del trabajo son la remuneración y yo diría el despido disciplinario, propiamente dicho, ¿no? No el despido en general, sino el despido disciplinario. Entonces, esas son las dos bases del derecho individual del trabajo. Algunas ideas iniciales, ¿no? Hoy escuchamos el nombre sueldo, salario, que es el nombre del flyer. Y claro, esto es porque en realidad, desde la propia, digamos, casi eh, antes de la revolución industrial incluso, se contraprestan los servicios, es decir, la prestación de servicios es casi innata al ser humano. Entonces, el primer término que escuchamos es salario, ¿no? Y que proviene del latín salarium, ¿no? Y bueno, como una anécdota, este término tiene que ver con el nombre que se daba a los paquetes con sal, que era como se pagaban a los funcionarios que trabajaban cuidando la calzada romana vía Salaria, ¿no? Esto lo menciona el profesor Ackerman en uno de sus famosos 12 tomos, ¿no? Sobre derecho del trabajo que yo siempre recomiendo revisar, ¿no? Pero hoy estamos aquí obviamente para aprender, ¿no? Ya no es propio hablar de salario, ni hablar, aunque bueno, la OIT sigue en algunos convenios mencionando la palabra salario, pero entre nosotros es más propio hablar de la palabra remuneración, ¿ok? Tanto es así, tan importante es la remuneración, que la Constitución peruana se ha ocupado de ella en la historia. Hoy en día hay tres aspectos que son importantes desde el punto de vista del tratamiento constitucional de la remuneración. Primero, es el superprivilegio del crédito laboral, es decir, la Constitución dice expresamente que la remuneración y los beneficios laborales tienen un primer orden, ¿ok? Sobre cualquier otra obligación del empleador. A esto le llamamos superprivilegio del crédito laboral. Si lo queremos decir en otras palabras, si el empleador tiene varios acreedores, el primer orden de privilegio dentro de los acreedores lo tienen los trabajadores. Y específicamente se preocupa en mencionar la palabra remuneración, ¿ok? Otro aspecto constitucional de la remuneración es, como todos sabemos, la obligación de fijarse remuneraciones mínimas. La Constitución claramente no nos dice cuál es la remuneración mínima porque es evidente que la remuneración mínima va a ir variando conforme vaya transcurriendo el tiempo, ¿no? De hecho, hoy tenemos prácticamente el triple, ¿no? De la remuneración mínima que yo percibí, por ejemplo, cuando fui practicante, ¿no? Entonces, claro, porque hoy, y esto es fácil darnos cuenta, las cosas están mucho más caras que antes, ¿no? Esto es así. Entonces, ¿qué nos dice la Constitución respecto a la remuneración? Le da un primer, digamos, nivel de importancia o superprivilegio o primer orden de prelación respecto a los créditos que pueda tener un empleador. En buena cuenta, el empleador le tiene que pagar primero a los trabajadores y en particular pagarle la remuneración y los beneficios laborales. Dos, también nos dice que hay una obligación del Estado de fijar las remuneraciones mínimas vitales. Y esto tiene que ver con el carácter de suficiencia de la remuneración. Ya lo vamos a analizar más adelante. La Constitución también regula la suficiencia de la remuneración. Alguien podría decir, Dante, pero la verdad que a mí no me alcanza, pues ¿cómo puedes decirnos de que la remuneración debe tener carácter suficiente? Vamos a ver que esto no significa necesariamente que la remuneración debe cumplir determinado estándar aceptado por todos, sino un mínimo estándar, ¿no? Que por lo menos nos permita vivir, ¿no? Y lo último, y esto es lo más importante y no debemos olvidarnos, y es que la remuneración
ya no solamente la contraprestación, como vamos a analizar más adelante, que recibe el trabajador como consecuencia de sus servicios, sino que es un derecho fundamental. Bueno, ahí cambia un poco la cosa, ¿no? Porque si a la remuneración le estamos dando la categoría jurídica de derecho fundamental, esto tiene innumerables consecuencias, ¿no? Ustedes se preguntarán, Dante, ¿pero dónde está esto? Bueno, está en la presentación, en la sentencia 20-2012, proceso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma magisterial, el Tribunal Constitucional expresamente lo reconoce como tal. ¿Okay? Entonces, hoy hablar de remuneración es hablar de un derecho fundamental. Y bueno, siguiendo la tesis de los contenidos esenciales, ¿no? Y el contenido accidental de los derechos fundamentales, o contenidos adicionales, le llamo yo, eh, de los derechos fundamentales, es que el Tribunal Constitucional se ha preocupado de decirnos cuál es el contenido esencial de la remuneración. Es decir, si alguna norma o algún acto privado pretende intervenir en este contenido esencial, digamos, está en varios apuros, ¿no? Porque como sabemos, el contenido esencial es prácticamente infranqueable, ¿no? A diferencia del contenido adicional, ¿no? El contenido accidental. Seguramente muchos de ustedes conocen derecho constitucional mejor que yo, pero no es menor decir de que hay muchos autores que niegan esta división del contenido esencial, contenido no esencial de los derechos fundamentales. Acepto esa crítica, es así, pero lo cierto es que nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido esta tesis, la ha aceptado y la ha expresado en muchos pronunciamientos judiciales, ¿no? Entonces, por tanto, la verdad que la práctica nos dice que la remuneración es un derecho fundamental, tiene un contenido esencial y tiene un contenido accidental. Dante, ¿cuál es el contenido esencial? Bueno, básicamente algunos aspectos que rápidamente vamos a analizar, ¿no? Primero, en cuanto al acceso, ¿no? Es decir, nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución, ¿no? Esto también está en la Constitución. Es decir, si yo trabajo, ese trabajo tiene que ser retribuido. Existen excepciones, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el trabajo altruista, ¿no? Las labores sociales, pero son muy pocas, la verdad, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, digamos, las personas que van a neoplásicas a ayudar, etc. Pero si tú trabajas, te tienen que pagar. Y eso es el contenido esencial en cuanto al acceso a la remuneración. Otro contenido esencial declarado por nuestro Tribunal Constitucional es la no privación arbitraria, es decir, en ningún caso, en todo caso, eh, el empleador puede dejar de otorgar la remuneración sin causa justificada. Como sabemos, si el empleador no paga la remuneración, por ejemplo, en la oportunidad de vida, esto genera la posibilidad además de la fiscalización de SUNAFIL y todo ese aspecto administrativo, el trabajador puede considerar eso como un acto de hostilidad. Eso es directamente o deriva directamente de este carácter esencial, no privación arbitraria de la remuneración. Aunque la remuneración siempre es devengada, primero trabajo, luego me pagan. Eso es así, pero no se puede otorgar la remuneración sin causa justificada. Y lo que mencionamos, el carácter prioritario o preferente de la remuneración frente a las demás obligaciones que pueda tener el empleador. ¿Y esto por qué? Porque su carácter alimentario, ¿no? Evidentemente todos trabajamos con la finalidad de que esos servicios sean contraprestados, sean retribuidos y poder sufragar nuestros gastos, ¿no? A veces cuando mencionamos este carácter alimentario, se nos viene el término de derecho de familia. Sí puede ser, ¿no? Pero va más allá va más allá que eso, porque recordemos que el trabajo es un modo de realización de la persona. Es decir, no solamente es para sufragar mis gastos, sino también para realizar, ¿no? Otros dos aspectos importantes reflejados por nuestro Tribunal Constitucional, esto, repito, está en la sentencia 20-2012, esto no me lo he inventado yo, esto está, bueno, fuera, ¿no? Me lo he inventado yo. Dos aspectos importantes del contenido esencial, equidad. Claro, no, la remuneración no puede ser un factor de discriminación. Y como sabemos, esto es ciertamente muy discutido, ¿no? Porque no necesariamente
se cumple en la realidad. Pero como parte del contenido esencial, claro, no es posible discriminar en el pago de la remuneración. Y aquí tenemos una regla general. A trabajo de igual valor, igual remuneración. Esto tiene sus excepciones, como todo en la vida, ¿no? Y va lo último, y esto que siempre lo digo en clase, me lo preguntan, ¿no? Suficiencia, ¿no? Claro, vamos a ver que sí hay reglas en nuestro sistema jurídico que protegen la suficiencia de la remuneración. No significa que yo tenga derecho necesariamente a que la remuneración que se me paga por el trabajo que estoy realizando sea suficiente para los gastos que yo deseo tener. No necesariamente, porque ahí entran las reglas del mercado, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero la Constitución sí nos garantiza un quantum mínimo, remuneración mínima vital por un lado, pero también vamos a ver que hay reglas, por ejemplo, en el Código Procesal Civil, que impiden la posibilidad de embargar la remuneración. Ese impedimento de embargar la remuneración por un monto que por lo menos no sea inferior a las 5 URPs, ¿no? Que son más de 2.500 soles, eh, trata de proteger al trabajador, porque el legislador entiende que si el trabajador gana menos que eso y encima se afecta, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema. Claramente esto tiene excepciones para el caso de los deudores alimentarios. Pero ahí es diferente porque estamos hablando de otra persona que depende de ese ingreso. Estamos hablando de un menor de edad, ¿no? Respecto al contenido accidental, ¿qué podemos decir? El tribunal nos habla de dos cosas, consistencia e intangibilidad. Es decir, dentro del contenido accidental de la remuneración como derecho fundamental, eh, ¿qué quiere decir la consistencia? Que debe guardar o debe guardar relación con las condiciones de exigencia, responsabilidad y complejidad del puesto que ocupa el trabajador. Evidentemente, la remuneración tiene un correlato con el cargo que uno ocupa, ¿no? Por eso es que resulta prácticamente inexplicable que en los casos en que se retira la confianza, por ejemplo, y el trabajador regresa al cargo anterior, mantenga la misma remuneración. Eso es inexplicable desde el punto de vista de la remuneración como derecho fundamental, porque está automáticamente vinculada al cargo o al puesto, si lo queremos ver así, que ocupa el trabajador. Y otro aspecto que también es discutible es la intangibilidad. En el Perú, a diferencia de otras legislaciones no necesariamente tan lejanas, existen normas, no existe una norma de intangibilidad de la remuneración. Sin embargo, el tribunal lo ha reconocido como parte del contenido accidental. ¿Y a qué se refiere? A que no es posible la reducción desproporcional de una remuneración. Y claro, lo vincula al carácter irrenunciable de los derechos de los trabajadores, es decir, al principio de irrenunciabilidad. Dante, ¿esto tiene alguna aplicación práctica al carácter de intangibilidad o la protección? Sí, a eso vamos en breve. Entonces, ya hemos dicho cuál es el contenido esencial de la remuneración, el contenido accidental. La remuneración debe protegerse, por supuesto, ¿no? Si no, imagínense, ¿no? Un derecho fundamental que no tenga reglas de protección sería un derecho fundamental que se basaría de contenido muy fácilmente. Una primera regla de protección que tenemos en nuestro sistema jurídico es el previsto en el 648 numeral C del Código Procesal Civil, que nos habla de que está prohibido afectar la remuneración por debajo de las 5 unidades de referencia procesal para cualquier medida de embargo. En buena cuenta, si yo le debo a un banco, por ejemplo, y gano menos de 5 unidades de referencia procesal, mi remuneración no podrá ser afectada. ¿Qué pretende el legislador con esto? Que los ingresos que tú recibas cumplan este carácter de suficiencia del que conversábamos. Es decir, es evidente, por ejemplo, si alguien gana 1.500 soles e imagínese que tiene una deuda con un banco y el banco pudiera embargarle la remuneración, supongamos, en 30%, esta persona prácticamente ya perdería su capacidad adquisitiva y de sufragar sus mínimos gastos necesarios. Es una primera regla de protección de la remuneración, aunque no necesariamente se ha enfocado así. ¿Ok?
Segunda regla de protección de la remuneración. Y es que la remuneración solo, repito, solo puede ser afectada por tres situaciones. Uno, mandato judicial. Dos, mandato legal. Tres, por voluntad del trabajador. Yo le voy a quitar momentáneamente la palabra expresa para generar controversia para las casaciones que vamos a analizar más adelante. En todo caso, o lo ordena un juez, o lo ordena la ley, o el trabajador lo acepta. ¿Y por qué comento esto? Porque, claro, existe divergencia entre las posiciones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial respecto a la validez de la reducción no consensuada. En contrario sentido, es válida la reducción de la remuneración consensuada. Es decir, un trabajador sí puede aceptar que la remuneración sea reducida, sea afectada, pero claro, no menos del mínimo vital. El tema controvertido es si el trabajador no lo acepta, si el trabajador no acepta expresamente la reducción de la remuneración, ¿se podrá reducir su remuneración? Antes de entrar a esa discusión y respecto a la protección de la remuneración por debajo de las 5 unidades de referencia procesal, es interesante lo dicho por el Tribunal Constitucional en esta sentencia, en la 2220-2019 proceso de amparo. ¿Por qué? ¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional? Y bueno, he trasladado los conciernos más importantes. Este trabajador había sido afectado en el 100% de su remuneración. Es decir, en buena cuenta, como consecuencia de las órdenes judiciales que se habían emitido eh, y de los compromisos que, bueno, había adquirido también, finalmente, en la realidad, ese trabajador se le descontaba el 100% de la remuneración. Entonces, este señor trabajaba para pagarle a otros, ¿no? Y no para sufragar sus propios gastos. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? De que efectivamente esto vulneraba groseramente el artículo 648 del Código Procesal Civil. Porque, si bien es cierto, la medida inicialmente está pensada para los embargos dictados dentro del marco de un proceso judicial, porque la medida de embargo es una medida que se dicta en el marco de un procedimiento judicial o de un proceso judicial, esto no necesariamente es solo a nivel jurisdiccional, sino entre particulares también. Ahora, esta fue una pequeña discusión que se hizo hace algún tiempo, ¿no? No sé si recuerdan este caso, que incluso generó algunas entrevistas, algunas repercusiones mediáticas, ¿no? ¿Qué pasó? La Corte Suprema expide esta casación que es la 489-2015 Lima. Y la sumilla es bastante elocuente, ¿no? Fíjense ustedes, dice, la reducción de la remuneración puede ser consensuada y no consensuada. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Consensuada y no consensuada? Requiriéndose para el primer supuesto la aceptación del trabajador. Claro, al día siguiente que se publica esta resolución casatoria, ardió Troya, ¿no? Salieron a decir que cómo era posible, que esto era inconstitucional, ilegal, injustificado. Como consecuencia de esto, no, lo digo con conocimiento de causa, esto fue así. Se emite otra casación, donde la Corte Suprema retrocede en su posición, ¿no? Y dice, fíjese la sumilla, ahora cambia, ¿no? Solo es posible la reducción de la remuneración cuando la misma sea expresamente pactada entre el trabajador y el empleador, no pudiendo pudiendo este acuerdo afectar en forma alguna los derechos que se han generado productos y servicios ya prestados. Ustedes se preguntarán, Dante, este caso, el anterior, donde la Corte Suprema dijo que sí se podía reducir la remuneración sin aceptación del trabajador, ¿era groseramente indebida o es que la Suprema tuvo alguna explicación? Lo cierto es que sí tuvo una explicación. Si bien es cierto, el trabajador no había aceptado expresamente, no se trataba de cualquier trabajador, se trataba de un trabajador que era gerente y que formaba parte del directorio de la empresa.
y pasó de ganar 25, me puedo equivocar en el dato exacto, pero pasó de ganar una suma así, 25.000 soles, a ganar 22.000 soles. Y él era uno de los miembros del directorio y era accionista. Entonces, claro, creo que la sumilla fue la que generó todo el problema, porque uno lee la sumilla y dice, oye, acá están dando carta blanca a los empleadores para que reduzcan la remuneración sin la aceptación del trabajador. No era así. Lo que se había dicho en este caso es que en ese caso en particular, vistas las circunstancias específicas y además inusuales, era válida la reducción no consensuada. No consensuada entre comillas, porque el señor formó parte del directorio, era accionista. A ver, cómo decir que no había aceptado. Pero bueno, es un tema discutible, por cierto. Entonces la Suprema emite otra casación donde dice, cierra la discusión a nivel del Poder Judicial y nos dice, la única manera que el empleador pueda reducir la remuneración es con pacto expreso. Cierra la discusión. Sin embargo, como nuestro derecho es bastante interesante, la vez pasada un cliente me hacía una pregunta y yo le diría, bueno, depende, ¿no? Y me decía, ¿pero por qué? Es que depende, ¿no? Depende cómo lo quieras enfocar. Y eso es lo bonito del derecho, ¿no? ¿Por qué? Viene el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces tenemos para todos los gustos, ¿no? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Y lo dice en esta sentencia, la 20-2002, ¿no? El Tribunal Constitucional sí acepta la posibilidad de una reducción no consensuada de la remuneración. Pero dice, claro, el empleador no puede actuar arbitrariamente. Tendría que haber una causa objetiva y justificada. ¿Okay? Me voy a quedar aquí en cuanto a esto, pero simplemente era para generar polémica, ¿no? Invito a que revisen las tres sentencias y cada uno extraiga sus conclusiones. Lo cierto es que hoy la posición del Poder Judicial sigue siendo esta, que es la última, ¿no? Claro, hay sentencias posteriores, por supuesto, pero me refiero al hecho de que la única manera de reducir remuneración es si hay pacto expreso. ¿El trabajador puede aceptar la reducción de la remuneración? Sí, sí lo puede hacer. Ahora, eh, cuando hablamos de la remuneración o el salario, ¿no? Hablábamos al inicio, no podemos quedarnos solamente en la normativa interna que vamos a analizar a continuación, sino que es absolutamente necesario revisar las normas internacionales sobre remuneración. Aquí algunos convenios que es importante tenerlos en cuenta para comprender a la remuneración como derecho fundamental y como elemento de la relación de trabajo. Primero, el convenio 26 de la OIT sobre métodos para fijación de salarios mínimos. Luego, el convenio 95 sobre protección del salario. Este convenio, de verdad, los animo a revisarlo en su integridad, este convenio y su correspondiente recomendación. Seguramente es mucho más conocido el convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración y además el convenio 111, ¿no? Sobre discriminación en materia de empleo y ocupación. Eh, pero ahí no queda la cosa, sino que además tenemos que revisar las recomendaciones de la OIT y los estudios generales del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Aquí, doctores, tengamos en cuenta que hay dos órganos de control de la OIT, el Comité de Libertad Sindical y el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que está conformado por más de 80 juristas de todo el mundo que lo que hacen es interpretar los alcances de los convenios internacionales y de las recomendaciones de la OIT. Estos estudios generales, entonces, son importantísimos para ustedes y sobre todo para entender a la remuneración y sus alcances. Y ustedes se dirán, Dante, pero ¿por qué? ¿Por qué nos importa lo que diga el comité, que un nombre más largo no pudieron ponerle, ¿no? De repente un nombre más corto hubiera sido más feliz, ¿no? Pero ¿qué importa lo que diga el comité de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, el OIT? Bueno, sí importa, ¿no? Porque la 10ª disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que ya no es nueva, obviamente, pero así se llama, y que próximamente va a cambiar, porque se viene el Código Procesal del Trabajo, ¿qué dice? ¿Qué dice la 10ª disposición complementaria?
Dice que los jueces están obligados a consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. Es decir, los jueces van a interpretar los derechos laborales individuales o colectivos de conformidad a los tratados, acuerdos internacionales, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT. Ergo, hay un mandato a tener en consideración lo que digan el comité de expertos. Y este, doctores, es el estudio general, bueno, esta es la portada del estudio general sobre protección del salario, ¿ok? Es decir, si ustedes quieren profundizar en qué dice el comité de expertos sobre cómo debe protegerse la remuneración, sobre todo si en nuestro país tenemos poquísimas reglas sobre protección de la remuneración, debemos recurrir a este estudio general. Tiene más de 300 hojas, pero realmente los invito a revisar. Ahora sí, nos olvidamos, ¿no? De lo que dice la OIT, lo que dice el comité, lo que dice la Constitución, y aterrizamos un poco. ¿Qué es remuneración? ¿Qué es, doctores, remuneración? Bueno, nuestro país ha optado a nivel legal por dar un concepto, digamos, muy importante e interesante sobre remuneración. Primero, nos dice el artículo 6 de la Ley de Productividad que remuneración es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. Repito, el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. ¿A esto cómo le llamamos doctrinariamente? Le llamamos carácter contraprestativo de la remuneración. Es decir, para que un concepto percibido por el trabajador tenga la naturaleza jurídica de remuneración, tiene que ser contraprestativo. ¿Ok? Tiene que ser contraprestativo. Vamos a poner un ejemplo para que nos demos cuenta cómo algo no tiene carácter contraprestativo. Eh, Supongamos que un empleador le dice a su trabajador que le va a dar un bono si es que su equipo de fútbol clasifica a la Copa Libertadores. Supongamos. O que un ejemplo más real. Si Perú va al Mundial del 2026, ¿no? Que hoy está bastante lejano, por cierto, ¿no? Ese bono, más allá de cómo le llamemos, bono, incentivo, no sé, ¿eso es remuneración? No, no contrapresta los servicios. El trabajador no interesa si trabajó bien, si trabajó mal, si trabajó a la mitad, si trabajó un cuarto, si fue responsable. No interesa nada. Lo que interesa es solo si probó al mundial. Eso no contrapresta los servicios. Eso no contrapresta los servicios. Alguien podrá preguntarse, Dante, pero obviamente se lo están dando porque es trabajador. Obvio, todo lo que uno recibe en el marco de una relación de trabajo es porque eres trabajador, si no, no te lo daría. Lo que estamos hablando es que la ley, para bien o para mal, opta por una opción. Y opta por la opción de que tiene que tener carácter contraprestativo. Puede ser en dinero o en especie, sí es cierto, la remuneración puede ser en dinero o en especie. No importa cómo se llame, a veces en clase yo hablo, Dante, pero a mi trabajador yo le doy una bonificación por productividad y eso no es remuneración. Y yo siempre lo miro como diciendo, bueno, para eso estás en esta clase, para aprender que eso no es así, ¿no? No importa cómo se llame, lo importante es cuál es su naturaleza jurídica. Entonces, si contrapresta los servicios, primer elemento, se está cumpliendo con el carácter contraprestativo. Si no contrapresta los servicios, no puede ser remuneración jamás. Pero supongamos que sí contrapresta los servicios. Lo siguiente ¿es de libre disposición? Es decir, el trabajador tiene la posibilidad de decidir sobre qué hacer con lo que percibe. Si la respuesta es sí, bingo, es remuneración. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda esto.
Por ejemplo, justo un amigo lo acaban de contratar por donde yo trabajo y estaba muy preocupado, ¿no? Porque no hay estacionamiento. Entonces resulta que en el pacto que le han hecho, que han establecido con él, no le han dado estacionamiento, ¿no? Ya, pero supongamos que le hubieran dado. Ese monto que le hubieran dado para que pague la cochera, ¿es remuneración? Uno diría, ¿contrapresta los servicios? Sí, puede ser, porque obvio te lo estoy dando para que vengas. Pero ¿es de libre disposición? O sea, el trabajador podrá decirle a su primo que estacione cuando quiera. No, 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 no. Ese estacionamiento es único y exclusivamente para que el trabajador estacione en día de semana, en determinado horario y el vehículo que registre. Ergo, no es de libre disposición. No es de libre disposición. Y así podemos someter a este, digamos, a este test o a este control cualquier concepto que se le dé a un trabajador. Si a un trabajador le damos algo que contrapresta los servicios y es de su libre disposición, tenemos la presunción de que es remunerativo, de que es remuneración. Ahí podría terminar esta parte y nos vamos todos, pero no, menos mal no es así. Ahora, principales conceptos remunerativos. El haber básico, las comisiones, ¿no? Alguien igual, ¿no? Me preguntaba, Dante, pero lo que yo le pago a mi trabajador son comisiones, no es su haber básico. Pero la comisión es lo más remunerativo que hay, porque te pagan expresamente por los servicios que haces. O sea, no hay nada más contraprestativo que las comisiones, ¿no? Por ejemplo, un equipo de fuerza de ventas, ¿no? Horas extras también es remuneración. Pero, y aquí viene la parte importante, el legislador dice, oye, yo tengo una política laboral. Es decir, es cierto, el legislador regula sobre 1000 cosas, entre esos los temas laborales. ¿Cómo hago para escapar de esta camisa de fuerza? Esta es una camisa de fuerza, porque claro, no incentiva mucho al gasto, porque si cada cosa que yo le voy a dar o cada, digamos, concepto que yo le pueda llamar, más allá de cómo le llame, pero si contrapresta los servicios, si es de libre disposición, va a ser remunerativo o va a ser remuneración y por tanto va a ser base de cálculo, en principio, de los beneficios laborales, claramente podría estar desincentivando que el empleador otorgue dinero a los trabajadores. Ergo, esto no solamente ocurre acá, ocurre en muchos lados, el legislador crea excepciones a esto que estábamos conversando. ¿Ok? Y vamos a tratar de explicarlas en los minutos que nos quedan. El artículo 7 del Decreto Supremo 00397-TR, o sea, la Ley de Productividad, nos dice que no constituye remuneración, es decir, ya hemos dicho lo que es remuneración, pero hay excepciones. Es decir, no constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 de la Ley de CTS, ¿no? El Decreto Supremo 197-TR. Ese es el texto único ordenado del 650, ¿no? Y aquí se los presento, ¿no? Porque no necesariamente lo estudiamos, no necesariamente los analizamos y no necesariamente los conocemos. Primero, la gratificación extraordinaria, ¿no? Quizás es la más conocida de todos los conceptos no remunerativos. Pero son, insisto, no remunerativos por mandato legal, porque muchos de esos pueden ser contraprestativos, pueden ser de libre disposición, pero el legislador ha decidido que no sean remuneración. Y por tanto, no forman base de cálculo de ningún beneficio laboral. Las gratificaciones extraordinarias. ¿Qué nos dice el artículo 19 de la ley de CTS sobre la gratificación extraordinaria? Básicamente, que tiene que tener carácter unilateral y ser dado, digamos, no continuamente, ¿no? ¿Cómo se ha interpretado esto? Que si tú le das a un trabajador una gratificación extraordinaria más de 2 veces,
Se ha consolidado ese concepto y por tanto el empleador tendrá que pagárselo al tercer año, al cuarto año, al quinto año, al sexto año, al séptimo año. Pero no solo se consolida, sino que además se convierte en remunerativo. Yo, si pudiera dar una propuesta normativa para modificar diversas normas laborales, yo modificaría esto, porque realmente desincentiva que los empleadores den dinero a los trabajadores, ¿no? Porque ¿cuál es la forma más fácil de dar dinero a los trabajadores, digamos, sin estar o, digamos, formar parte de la protección de la remuneración? Tengamos en cuenta que hacer un concepto no remunerativo puede ser controlado, eliminado por el empleador y por tanto es atractivo su otorgamiento. Entonces yo puedo pactar con un trabajador, por ejemplo, darle una remuneración de 4.000 soles mensuales y decirle que le voy a dar una gratificación extraordinaria una vez al año. Y le doy una gratificación extraordinaria. Supongamos, 30.000 soles, porque nos fue bien en el negocio, le doy 30.000. Al año siguiente, le doy 40.000. Pero así como está redactado, ¿no? El artículo 19 de la ley STS, al tercer año ya no se lo puedo dar. Es más, si me pregunta a mí, yo fuera el abogado de ese empresario, le diría que no lo dé, bueno, que lo dé un año nada más, porque muchos jueces pueden interpretar que el segundo año ya lo convierte en algo permanente o cotidiano. Como se dan cuenta, la propia legislación desincentiva el otorgamiento de la gratificación extraordinaria. Pero vamos al ejemplo fácil. Un empleador da una sola vez una gratificación extraordinaria, eso será un concepto no remunerativo. Las utilidades. Como sabemos, hay tres tipos de utilidades, ¿no? Las consensuadas, las voluntarias y las legales, ¿no? Las utilidades no son conceptos remunerativos, ¿ok? Si nos damos cuenta, las utilidades, por naturaleza, contraprestan los servicios. Si es más, para el cálculo de las utilidades, tengo en cuenta la cantidad de días efectivos trabajados. Es lo más contraprestativo que hay. Pero el legislador ha decidido que no es remuneración. Tercero, las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Todo aquello que es absolutamente necesario e imprescindible para la prestación de servicios del trabajador. Por ejemplo, en un médico, ¿qué serán condiciones de trabajo? Su uniforme, las mascarillas, las, los guantes. En un obrero, las botas, los EPPs, si trabajas en pintura, leche, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si prestas servicios en una unidad minera, ¿qué necesitas? Un lugar donde pernoctar, porque es imposible regresar a tu casa y volver al día siguiente a la unidad minera. Entonces, esa habitación que se te concede es una condición de trabajo. Eso no es remuneración. Dante, pero podemos saber exactamente cuándo es y cuándo no es algo que se le da al trabajador condición de trabajo. No, va a depender del caso en concreto y del contexto en concreto, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy a un trabajador peruano que vive en San Isidro y le pago su departamento, ¿será una condición de trabajo? No. ¿Cómo va a ser condición de trabajo? Si es peruano, vive en San Isidro, si yo le pago su departamento, eso es remuneración. No será condición de trabajo. Diferente, y podríamos discutirlo si el trabajador es un trabajador extranjero, ¿no? Cuarto, bienes de propia producción. ¿Qué nos dice? Y yo los invito realmente, ¿no? Porque cuando dicto este tema, la gente se anima bastante, porque dice, oye, Dante, no conocíamos que había todos estos conceptos no remunerativos que son bien interesantes. ¿Qué dice el artículo 19 de la ley de CTS también? Que los bienes que son de propia producción del empleador y son otorgados a los trabajadores no son remuneración. Por ejemplo, si ustedes trabajaran en Bacus, ¿no? ¿Qué podría darles Bacus? De su propia producción.
cerveza, ¿no? Agua, estaban pensando algunos. Bueno, qué bueno, cerveza, ¿no? Entonces, si Bacus decide darle a sus trabajadores cerveza, ¿eso será remuneración en especie? Lo que la norma nos dice es no, siempre que sea para consumo del trabajador, de su familia y sea razonable. Es decir, Bacus no podría darle a sus trabajadores 500 cajas de cerveza mensuales. Le podrá dar dos, le podrá dar tres, y ahí paramos la cuenta, ¿no? Porque ya nos exponemos a decir, oye, 10 cajas de cerveza, ¿será razonable al mes? Depende cuántos sean los familiares, etc., ¿no? Pero bueno. Entonces, como se dan cuenta, este es un incentivo, esta norma incentiva a los empleadores a que los bienes que fabrica se los puedan entregar a sus trabajadores, sin el costo adicional de que sean considerados como remunerativos y formen base de cálculo de los demás beneficios. Porque y acá una regla, ¿no? Por cada sol que se paga en el Perú, en verdad no es un sol, cuesta 1,60 y tantos. Es decir, por cada sol que tú incrementas de sueldo a un trabajador, en realidad le cuesta al empleador 1,6, por lo menos. Por lo menos. En cambio, si es un concepto no remunerativo, esto no pasa. Y todos ganan, ¿no? Gana el empleador porque mejora el clima, mejora el trato con el trabajador y el trabajador también recibe conceptos que son importantes, ¿no? ¿Quién no quisiera una gratificación extraordinaria, ¿no? O bienes de propia producción, etc. Un concepto sí muy utilizado es el transporte, ¿ok? ¿Qué es el transporte? Si tu empleador te paga, te da dinero para que tú vayas del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, a eso le llamamos el valor del transporte. Eso es un concepto no remunerativo. Sí, solo sí está supeditado a la asistencia al centro de trabajo. Es decir, tú te vas de vacaciones, ¿te lo deben pagar o no te lo deben pagar? No te lo deben pagar, ¿no? Si tú faltas algunos días del mes, ¿te lo deben descontar? Te lo deben descontar, porque la norma exige que tiene que estar supeditada a la asistencia al centro de trabajo. Y un segundo punto es que el valor del transporte tiene que tener un alcance razonable, un monto razonable. Si yo gano 3.000 soles, no me pueden dar 3.000 soles de transporte. Ojo, el transporte no tiene que ser un, digamos, para transporte público. Puede ser perfectamente un taxi. Entonces, si, por ejemplo, medianamente uno puede gastar 20, 30 soles en taxis diarios por 20 días, estamos hablando de 600 soles, que podría recibir el trabajador perfectamente y que le sirve para sufragar sus gastos de transporte. Y por otro lado, el empleador otorgar un concepto no remunerativo, ¿no? Luego tenemos a la asignación por educación, ¿ok? Que lo que pretende es fomentar que el empleador sufrague gastos de educación del trabajador, de sus hijos y de su cónyuge, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estructurar los ingresos de un trabajador, supongamos un gerente, supongamos que un gerente gana, no sé, 30.000 soles, y tú quieres incrementar, tú tienes una forma de incrementarle el sueldo, ¿no? Tú puedes decir, te voy a incrementar 5.000 soles más. Esa es la forma, digamos, sencilla. Pero alguien podría decir, oye, ¿por qué no le damos una asignación por educación de 5.000 soles para que, por ejemplo, estudie una maestría? Y durante 2 años yo sufrago el gasto de las maestrías. El trabajador se beneficia, el empleador se beneficia porque también paga, retribuye al trabajador a través de un concepto no remunerativo, insisto, sin que esto tenga un impacto en los conceptos, en el cálculo de los beneficios laborales. ¿Ok? Luego tenemos la canasta de Navidad, ¿no? La canasta de Navidad también es un concepto no remunerativo. La alimentación indispensable. La alimentación sí es remunerativa. La única alimentación que no es remunerativa es la alimentación indispensable, ¿no? Es decir, por ejemplo, si uno trabaja en una unidad minera, ¿dónde va a ir a almorzar? No es que puedas llevar tu lonchera y decir, porque normalmente en las unidades mineras tenemos jornadas atípicas acumulativas. Si tú vas
a una unidad minera, no puedes llevar tu almuerzo. Ergo, el empleador debe darte el almuerzo. Es la única manera que puedas alimentarte. Esa alimentación indispensable no tiene, eh, no es un concepto remunerativo. Luego la movilidad y los viáticos, es decir, por ejemplo, yo que, bueno, ahora las audiencias son virtuales, pero antes viajaba constantemente para atender audiencias de diversos clientes. Esos viáticos, esa movilidad, no son conceptos remunerativos siempre que esté sujeto al rendimiento. Es decir, si tengo que rendir cuentas. Ha ocurrido que muchos empleadores ponen en la boleta de pago el concepto movilidad, pero en realidad el trabajador no sale de la oficina. ¿Qué pasa si yo pago una movilidad y el trabajador nunca sale de la oficina? ¿Qué pasa con este concepto? Se desnaturaliza. El gran peligro con los conceptos no remunerativos es que si no se cumplen los requisitos previstos en la norma, pueden desnaturalizarse y convertirse en conceptos remunerativos. Y esto sobre la base de un principio, que lo decía el profesor Arce, que es la vis atractiva de la remuneración. Es decir, hay una presunción, como ustedes saben, en laboral hay varias presunciones, ¿no? Entre las más importantes, la presunción de laboralidad. Así como hay la prestación de laboralidad, también existe la presunción de que un concepto es remunerativo. Y esto algunos le llaman la vis atractiva, un nombre más bonito, ¿no? La vis atractiva de la remuneración. Es decir, se presume que cada concepto que recibe el trabajador es remuneración, salvo que estemos en alguno de los supuestos de conceptos no remunerativos o salvo que no se cumpla con estos dos elementos importantes, de que sea contraprestativo o que sea de su libre disposición. Para ir finalizando, con mucha pena, por cierto, pero he tratado de ser lo más esquemático y darle algunas pinceladas de lo que es los conceptos, de lo que es la remuneración y algunos aspectos que deben tener en cuenta. Yo le he llamado bonificación por cumpleaños, pero en realidad el artículo 19 de la ley de CTS habla de varios, dice que cuando tú le das a un trabajador un monto por cumpleaños, por nacimiento de hijo, por matrimonio o por fallecimiento, u otros de similar naturaleza, dice, eso es no remunerativo. Es decir, si usted le da una plata a sus trabajadores por su cumpleaños, porque acaba de tener un hijo, como es mi caso, pero no me lo han dado, nacimiento de hijo, por matrimonio o por fallecimiento, si usted le da ese dinero al trabajador, es no remunerativo. ¿Ok? Pero ¿cuáles serían conceptos de similar naturaleza? ¿No? Me acuerdo que en algún evento incluso hice esta pregunta y dije, vamos a dar una beca, ¿no? A quien dé la respuesta. Bueno, se perdió la beca, ¿no? Porque nadie la pudo contestar, ¿no? Pero, por ejemplo, un divorcio, ¿no? ¿Podría dar un empleador una bonificación por divorcio? ¿Cumple con el concepto de ser de igual naturaleza que el nacimiento, que el fallecimiento, que el cumpleaños o que el nacimiento de un hijo? Se los dejo como pregunta, ¿no? El divorcio, por ejemplo. 8 de cada 10 parejas se separan, ¿no? Así que a ver si ahí sí me dan mi bonificación por divorcio, ¿no? Finalmente, esto es importante y no lo podía dejar de mencionar, obviamente no lo puedo abordar por el tiempo que se me ha concedido, es que en el Perú ya tenemos normativa que trata de evitar la discriminación remunerativa. Antes el empleador tenía una gran facultad de establecer las remuneraciones que básicamente consideraba, ¿no? Ahora está un poco más limitado eso. ¿Por qué? Porque se expide la ley 30.709, que es la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Y además su reglamento, que es el Decreto Supremo 2/2018 TR. ¿Qué ha generado esta norma y su reglamento en el mundo de las relaciones laborales? Tres cosas, y con eso termino o'clock para no quitar
tiempo del siguiente ponente. Tres obligaciones principales derivadas de la ley 30.709. Primero, las empresas están obligadas a elaborar un cuadro de puestos al interior de la empresa. Porque claro, un poco la lógica es a trabajo de igual valor, igual remuneración. Aunque a mí no me gusta mucho esto, ¿en qué sentido? Que se ha vuelto esto muy, muy estático, ¿no? Es decir, ya tengo más problemas que si yo quiero contratar a alguien, por ejemplo, supongamos que tengo dos analistas en una empresa, dos analistas, van a hacer exactamente lo mismo, pero uno tiene un MBA, pues, ¿no? Resulta pues que hace un MBA. Entonces, pero claro, el otro es más antiguo, pero el otro ha estudiado más. Entonces, claro, para eso existen las bandas salariales, ¿no? Las políticas salariales, pero digamos, ahora hay más restricciones. Primero, tenemos que elaborar un cuadro de puestos. Segunda obligación principal es que tenemos que elaborar una política salarial. Y tercera obligación es informar a los trabajadores sobre la política salarial. Obviamente hay muchas cosas más, pero esto es básico. ¿Qué se pretende con esto? Satisfacer esto que mencionábamos al inicio, ¿no? Dentro del carácter esencial estaba la equidad, el que la remuneración no debe ser un factor de discriminación. ¿Cómo se trata de satisfacer eso a nivel legal? Insisto, con la ley 30.709 y el decreto supremo 2/2018 que habría que adicionar pronunciamientos del tribunal del SUNAFIL que han dado contenido a algunas obligaciones contenidas en ambos cuerpos normativos. Dicho esto, exactamente a las 8. Gracias.